esta sesión y luego la vamos a subir a las redes para que ustedes puedan acceder a ella. Vamos a compartir entonces la clase que tenemos para hoy. Ok, entonces, ustedes han trabajado previamente con el modelo del río. Lo han trabajado en terapia ocupacional 5, en herramientas terapéuticas 5, principalmente para lo que es la evaluación de grupos en contextos que fueron reales. Hay algunos grupos que ya lo han trabajado, entonces saben más o menos de qué se trata la dinámica. Eh, por lo tanto, es un poco más complejo poder introducir una temática que para ustedes ya es conocida. Por lo tanto, mi intención de hoy día es poder recordar algunos aspectos básicos o esenciales de por qué surge el modelo y después de eso hacer algunas alusiones con respecto a lo que es la evaluación de usuarios, que por esta mm, vez vamos a dejar nosotros un poquito de lado, porque como ya les decía, muchos de ustedes ya lo han trabajado en un contexto más práctico. Vamos entonces a iniciar. Nosotros tenemos un contexto regional eh, y bueno, particularmente de donde vengo o donde está ubicada mi familia nuclear es la ciudad de Valdivia, que también es una ciudad de formación universitaria. Como ustedes saben, fui formado en la misma universidad que están estudiando ustedes y por allá por el año 2006 empieza a surgir este tema de el modelo CAGUA, que es el modelo del río, y que fue presentado por uno de mis profesores de acá de la universidad, producto de su visita a Australia, a un Congreso Mundial de Terapia Ocupacional, en donde fue el lanzamiento de este modelo que corresponde al año 2006, y como ustedes ya conocen, lanzado por el terapeuta ocupacional Michael Iwama. Es bastante interesante por dos perspectivas personalmente. Bueno, lo primero es que el modelo es bastante sugerente a las condiciones ambientales de esta región, que tiene que ver con el río, la metáfora, y bueno, también nosotros podemos hacer el símil de que la región donde estamos viendo esta fotografía se denomina también región de los ríos. No es algo que nosotros podamos desconocer, es que nos vamos un poco más al sur. Si es que nos vamos a la región de los lagos, también es un concepto referido a lo natural, a lo que tiene que ver con este elemento vital que es el agua. Por lo tanto, nosotros también podríamos generar algunas asociaciones desde el punto de vista de si es que se declara como modelo del río, podría ser aplicado en el sur de Chile, específicamente en Valdivia y, ¿por qué no, también en la zona de Puerto Montt? Eh, entonces, estas fueron algunas de las inquietudes que tuve cuando era estudiante y bueno, también sobre todo porque el contexto por el cual surge el modelo es un contexto oriental y todo aquello que tiene que ver con la cultura era algo que en ese entonces también me llamaba bastante la atención. Podríamos decir que son algunas orientaciones o algunas aproximaciones a una perspectiva un poquito más de sensibilidad cultural. El hecho por conocer, por aprender de otras formas de vida, hace que aquello que te es más extraño, más ajeno, eh, vaya siendo internalizado de manera progresiva, a diferencia de un enfoque mucho más etnocentrista, que tiene que ver con observar el día a día sin poder observar qué está pasando, por así decirlo, en el patio del vecino. Entonces, efectivamente, sin conocer mucho con respecto a las bases, a cómo surge, a cómo fue trabajado este modelo, empieza este interés.
Em, Habiendo hecho esta introducción, la idea es poder conversar con respecto a lo que es el significado y la cultura, que es una de las bases del modelo de Cagua, y después de eso algunos elementos desde la perspectiva epistemológica que alude Michael Iwama para poder proponerlo. Algunas consideraciones básicas con respecto a la aplicación y los elementos también a modo de sistematización, porque ustedes ya conocen, no es algo que sea complejo de entender y lo vamos a discutir también, es una de sus características de este método. Para tener algunas reflexiones y alcances finales, si es que el tiempo nos permite, estamos en una modalidad un poquito más acotada, así que vamos a continuar. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos del modelo del río, nosotros vamos haciendo la alusión a distintas esferas de experiencia por las cuales nosotros los terapeutas ocupacionales, tal como un investigador social, se acerca a la realidad, en este caso a la realidad propia de nuestros usuarios. Entonces, una invitación a zambullirnos en esta piscina de pelotas que van a representar o van a tener un significado similar a la experiencia que tiene un eh, paciente o un usuario en un contexto comunitario, en un contexto clínico, etcétera. Eh, Importante porque nosotros podemos empezar a generar algunas asociaciones cuando observamos estas fotografías y es un ejercicio bastante interesante porque cuando nosotros hablamos de terapia ocupacional, nosotros trabajamos la sesión anterior con el modelo canadiense. Ellos intentaban definir una identidad propia para su forma de ver terapia ocupacional y estas fotografías en alguna medida nos recuerdan más la realidad de los contextos que nosotros habitamos habitualmente. El pan amasado ya habitualmente puede ser asociado con eh, la labor de la abuela, de la mamá, y todos los significados sensoriales que pueden surgir en torno a esto. Lo mismo que la comida, tiene que ver con, no sé, un plato de cazuela, que es algo también que es bastante tradicional, que es bastante cercano a la realidad que nosotros tenemos, pero que de alguna forma también, si es que lo pasamos a una dimensión mucho más académica, eventualmente puede quedar desplazado. Nosotros no hablamos en lo común, en una perspectiva mucho más teórica, de este tipo de significados. Lo mismo de nuestra relación con nuestros productos o frutos, por así decirlo, que provienen de la naturaleza. Muchos de ustedes pueden conocer ya estos tigüeñes o pinatras, también se conocen mucho más en el sur, que son frutos, hongos específicamente, que se dan en cierto tipo de árbol en cierta época del año, que para algunas personas es bastante cercano, es bastante frecuente. Las historias de la cosecha de las pinatras, desconozco cómo lo conocen ustedes, en la zona de Temuco son digüeños, a través del garrote o la vara para poder bajarlos y todas las historias que en torno a eso surgen y que eventualmente también pueden ser actividades que tienen un significado en torno a lo que es la participación social. Por acá tenemos algo mucho más cercano, porque es una papa rellena, o si ustedes quieren verlo, ¿ya? Según su percepción, puede ser un milcao relleno, esos no existen. Pero lo que sí es que es una imagen que es mucho más cercana a la cotidianidad de todos nosotros. Lo mismo que los contextos por los cuales nosotros acá en el sur de Chile estamos habitualmente mm, familiarizados. Nos damos cuenta de la presencia de dos tipos de estufa, por ejemplo, que en el norte, en Santiago, es imposible observar, primero por el tema de la contaminación
Y aparte de eso, porque también el tema de la calefacción está principalmente por el tema del gas, por el tema eléctrico, y sobre todo también porque la cocina se prefiere de todas formas acá en el sur, en el campo, para las personas, como se dicen, más antiguas, eh, adultos mayores principalmente, cocinar en cocina a leña. En algunos casos también hay un cajón donde se guarda la leña y habitualmente tiene unos cojines con unas frazadas tejidas que puede ser a palillo, a crochet, en donde se duerme la siesta o se toma el mate. Las personas que son de Chiloé podrían recordar y tener una imagen bastante familiar de este entorno, de este contexto. En otros contextos, tal vez un poco más al sur, todo lo que tiene que ver con el uso de la lana, lo que es el escarmenar, el sacarle las impurezas y hacer la lana un poco más, eh, expander la lana finalmente para que después de, de ese procedimiento nosotros podamos generar el hilado. Son realidades que en algunas casas, que en algunos contextos del sur de Chile todavía están presentes. Eh, pero como les comentaba hace un rato, no siempre nosotros lo tenemos internalizado en lo que es nuestra práctica cotidiana, sobre todo porque por el hecho ya de estar en ciudad, descuidamos o desconocemos muchas de las situaciones que acontecen en el medio rural. Ahí tenemos una vaquita, principalmente para poder graficar cuál es la relación que las personas que están en este contexto rural tienen hacia los animales, hacia los seres que también comparten la cotidianidad desde el punto de vista de muchas veces uno como persona que vive en ciudad observa un grupo de animales, pero para ellos tienen diferentes nombres, tienen diferentes características solamente por el patrón eh, de sus colores. Entonces es una relación totalmente diferente, sobre todo también porque tienen que estar atentos a los tiempos, por ejemplo, de eh, poder lechear, poder ordeñar a la vaca, que habitualmente siempre es muy temprano en la mañana, y que a nosotros como personas de ciudad nos es un poquito difícil comprender estas rutinas que están en torno al cuidado de los animales. Entonces nos damos cuenta que en este contexto del sur de Chile hay diferentes representaciones, hay diferentes esferas de experiencia que podríamos nosotros hacer una representación tridimensional en donde se mezclan, en donde hay puntos en común, en donde nosotros también como terapeutas ocupacionales formados en esta región del país tenemos algunas representaciones similares que podríamos también compartir con nuestros usuarios y también, por lo tanto, generar un vínculo mucho más potente. Si tenemos un usuario que viene del campo, evidentemente le va a parecer mucho más interesante y mucho más motivador una conversación referida a estos temas. Lo mismo que una actividad terapéutica, eventualmente lo que tiene que ver, hemos conversado otras veces, estimulación cognitiva, nombrando diferentes imágenes que nosotros incluso hemos mostrado acá en esta presentación. Interesante sería observar si es que un usuario con algún tipo de limitación neuropsicológica puede identificar los digüeños o las pinatras y comentar en qué época del año se pueden cosechar, que también nos entrega una orientación temporal de lo que está pasando fuera. Entonces hay un sinfín de actividades que nosotros podemos aprovechar en torno a estas esferas que están compartidas y en donde nosotros somos un actor eh, más que participa en estas interacciones. Es interesante poder citar el trabajo que ha hecho Daniela Castro,
que es una terapeuta ocupacional que estuvo viviendo acá en Chile y producto de sus estudios doctorales, actualmente está en Australia. Ella estudió en Suecia y uno de sus trabajos mientras realizaba su tesis doctoral fue un análisis bibliográfico del concepto de cultura en terapia ocupacional y que los invito a que eventualmente lo puedan revisar, pero principalmente tiene que ver con cómo hasta ese entonces la terapia ocupacional observaba la cultura como algo también un poco ajeno, como algo que está fuera de la terapia ocupacional, sin finalmente incluirla de manera tan protagónica. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo del río, eh, consideramos que por medio de esta metáfora, que por medio de este dibujo que ustedes conocen, podemos incluir lo que son los significados, las representaciones culturales, porque nosotros vamos a coger un concepto acuñado por Geertz, que es un eh, investigador social, que habla con respecto a que la cultura se transmite históricamente por medio de significaciones y representados en símbolos. Entonces, nos empieza a cuadrar mucho más porque este tipo de metodologías, por este tipo de procedimientos que propone el modelo del río, puede captar finalmente la esencia cultural. Entonces, cuando Michael Iwama hace la propuesta del modelo del río, él comenta siempre que es importante analizar la ideología, la epistemología y la teoría de la terapia ocupacional desde un modo crítico. Por lo tanto, el surgimiento del modelo Kawa se contextualiza en lo que es propuestas de terapia ocupacional crítica, en donde hace una revisión de lo que está haciendo la terapia ocupacional, cuáles son sus principales fuentes de producción de textos, de producción bibliográfica, principalmente en medios anglosajones, Estados Unidos, Europa, Australia, eh, pero otros países, específicamente Japón, tienen también otras formas de ver la realidad, situaciones tan cotidianas como el uso de los palillos, eh, representaciones que tienen que ver con la consideración de figuras naturales, de dioses, lo cotidiano, la convivencia también de diferentes sistemas de creencia. Ustedes saben que está toda la influencia del shintoísmo, que tiene que ver con la posibilidad de observar deidades en los seres vivos, también en los seres inertes. Por otra parte, también está la influencia del budismo y también hay algunas influencias del confucianismo. Entonces, tenemos distintos sistemas de creencia que están conviviendo y que es complicado para todos estos terapeutas ocupacionales poder explicar o transmitir una idea de lo que hacen, porque es un oficio, que es una disciplina que es introducida desde fuera. La terapia ocupacional, al igual que en Chile, es introducida por principalmente Estados Unidos. Entonces se generan también algunos quiebres desde el punto de vista de la identidad profesional eh, que hace ya que este autor, que es Michael Iwama, pueda plasmarlo en su texto que es El modelo del río, como un punto para poder empezar a trabajar en metodologías que puedan ser mucho más cercanas a la realidad tanto de los terapeutas como de los usuarios con los cuales se trabaja. Eh, Importante, entonces, señalar que el concepto de adaptaciones culturalmente seguras es un concepto que está bastante trabajado en el modelo del río, principalmente porque cuando nosotros introducimos algún tipo de modelo o enfoque teórico, sin su adaptación, podríamos nosotros eventualmente generar algún tipo de
Efecto no deseado, ¿sí? Eh, Suponemos nosotros cuando hablamos por medio de la nomenclatura del modelo de ocupación humana, si nosotros hablamos de volición, eventualmente en un contexto académico podríamos ser bien recibidos por diferentes disciplinas en cuanto a la comprensión del término. Pero si nosotros hablamos de volición, ¿ya? En un contexto mucho más coloquial, eventualmente si tratamos de explicar a nuestros familiares, la palabra volición es un poco más compleja, es difícil de comprender. Por lo tanto, aparte de lo que tiene que ver con la mm, conceptualización que entregan algunos modelos, también el hecho de hablar de terapia ocupacional ya es complejo. Nosotros siempre tenemos dificultades y es un desafío constante también para los mismos estudiantes poder explicarle a sus familiares que están estudiando terapia ocupacional. Entonces, imagínense, hay distintos desafíos para poder hacernos entender y esos desafíos, esas tensiones implican también que hay algo en lo que nosotros estamos tratando de transmitir que no está en sintonía con el contexto o el medio en el cual estamos nosotros desenvolviéndonos. Entonces, uno de los postulados de este modelo es que tenemos que observar la cultura desde un relativismo cultural. Michael Iwama se posiciona desde el relativismo y también acuña, no es que acuñe, sino que toma una representación de cultura más cercana a la que yo les di hace un rato, de Gibbs, defendiendo lo que es la validez y la riqueza de todo sistema cultural, y niega valoraciones absolutistas, que sean morales o éticas. Entonces, importante poder observar ahí cuando se generan algunas tensiones que tienen que ver, por ejemplo, con temas que eventualmente podrían ser un poquito más de tensión, sobre todo, por ejemplo, el trato con los pueblos originarios que se da en un contexto del sur de Chile. Hay una situación bastante politizada actualmente en lo que es la opinión pública, eh, pero politizada no viéndola desde el punto de vista negativo, sino que de diferentes posturas. Y eventualmente estas posturas podrían ser más o menos transgresoras con respecto a lo que es la experiencia de cada uno. Entonces, ya un poco más posicionados con el planteamiento del modelo, hace algunas distinciones como, por ejemplo, que en la cultura occidental nosotros tenemos un yo o un self, un sí mismo diferenciado de la naturaleza, que nosotros, por una parte, estamos para poder utilizar los recursos naturales y sacar un beneficio de aquello. Nosotros siempre hablamos de lo que es la autonomía, hablamos también de la independencia, que eventualmente también tendría que ver con el concepto de individualismo, por eso que en actualizaciones de la OTA, del marco de trabajo, se habla más de interdependencia, en donde es un fenómeno que podría estar mucho más cercano a lo que nosotros observamos en el sur de Chile, en donde hay familias extendidas y es difícil hablar de independencia porque todos están en función o al servicio de la persona que se encuentra con una situación de salud un poco más complicada. Finalmente hay un tema de, nosotros podríamos decir de otras perspectivas, perdón, de sobreprotección, ¿ya? Que no se deja finalmente que la persona haga sus cosas de manera independiente. Entonces, por lo mismo es importante poder observar qué está pasando en el contexto, en el medio, en el ambiente, para poder finalmente observar independencia o interdependencia. Eh, por otra parte, lo que es el control racional, que tiene que ver con la forma que nosotros analizamos, el hecho de trabajar desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista de también descuidar o desconocer otros sistemas de creencia, y aquí todo lo que tiene que ver con la salud tradicional,
con la medicina popular quedan de lado, que es un poco lo que conversábamos cuando analizábamos a Le Breton y cuando se producía este desplazamiento del curandero por lo que es la medicina oficial, que es lo que nosotros conocemos actualmente y que se encuentra representada por instituciones como el hospital. Y por otra parte, lo que es la temporalidad futura, que nosotros estamos pensando que esta eh, utilización del ambiente nos va a traer beneficios en un futuro próximo. Eventualmente, no sé, si es que yo trabajo más, eventualmente igual voy a tener más ingresos, más dinero, y por lo mismo estoy siempre viviendo uno o dos pasos adelantado en el tiempo, a diferencia de la temporalidad que podría estar más acorde con los tiempos de la naturaleza, que es algo que nosotros comentábamos con esta forma de ver el tiempo o de vivir el tiempo en contextos rurales, en donde está mucho más cercano a lo que es la naturaleza, porque tenemos que todos los días levantarnos y ordeñar una vaca. Por otra parte, también tenemos la temporalidad que se da en el contexto rural también, pero teñido de lo que es la influencia mapuche, en donde también existe una sabiduría ancestral con respecto a la interpretación de lo que está pasando en el medio ambiente. Y también ya emergen estas figuras de los curanderos, de los chamanes, que van a estar dados por las personas que tienen conocimientos de estos sistemas médicos tradicionales. Entonces, si nos damos cuenta, recordamos lo que vimos al inicio, que es una piscina de diferentes colores, de esferas, de pelotas, en donde nosotros de alguna forma como terapeutas ocupacionales también nos zambullimos. La realidad en ese sentido no es plana, no es única. Entonces, ese es el llamado que realiza finalmente esta terapia ocupacional crítica y el modelo del río. Eh, Como nosotros hablábamos hace un rato, tenemos distintos sistemas de hacer salud. La tradicional o oficial con su emblema que es el hospital, la salud popular en donde están los curanderos, los componedores de hueso, las ñañas que quiebran los empachos y otras que también podrían ser agrupadas en esta categoría y todo lo que es el sistema tradicional mapuche. Entonces nos damos cuenta de que hay una mixtura de representaciones sociales, de representaciones dadas por la cultura, en donde nosotros estamos ahora haciendo terapia ocupacional. Y eventualmente es una idea fuerza que en un contexto del sur de Chile, específicamente en Puerto Montt, podría también ser desarrollado de manera bastante fecunda. Entonces, seguimos analizando, esta vez con un tono un poquito más pertinente a la cultura, y nos vamos a las fases del modelo del río. Nosotros, a grandes rasgos, ya hemos trabajado con lo que es la metáfora del río, eh, y cuando nosotros hacemos la aplicación, ya sea a un grupo, ustedes tienen la experiencia de aplicación en grupo con ustedes mismos cuando lo hicimos en tercer año, y también lo pueden hacer con sus usuarios de forma individual, introduciendo la metáfora de que la vida es un viaje largo, como un río, nace en las montañas, recorre los senderos de la vida y se funde en el mar para volver a ser parte del ciclo vital. Entonces, la pregunta generadora es qué elementos distinguen un río, y ahí nosotros comenzamos a hacer la identificación, eh, y cuando hemos hecho la aplicación del modelo, en mi experiencia, habitualmente siempre los usuarios responden el agua, bueno, que tiene que tener también una concavidad para que pueda también fluir, y después de eso van surgiendo diferentes elementos que podrían obstaculizar el flujo vital o el flujo del agua. Entonces, una vez que uno ya realiza la identificación de los elementos, puede pasar a la siguiente etapa, que es la rotulación, que tiene que ver con eh, atribuirle propiedades, por ejemplo, a las rocas, de que son pesadas, de que tienen un tamaño
relativo, algunas que son más pequeñas, otras que son más grandes, pero que pueden interferir el paso del flujo vital. Tenemos la identificación, la atribución de propiedades y después de eso nos damos el salto y aquí es donde habitualmente trabajamos en conjunto para eh, poder observar qué elementos o qué aspectos en la vida de la persona están generando una obstrucción del ciclo del flujo vital, perdón. Entonces ahí se genera este trabajo en relación a las metáforas. Importante es hacer la acotación de que la metáfora es un elemento en investigación social, tiene adherentes y detractores. Algunos adherentes hablan de la posibilidad de ampliar los horizontes de investigación social, porque estamos proponiendo una forma distinta de interiorizarnos de los significados de las personas con las cuales trabajamos. Y los detractores hablan principalmente de las dificultades que nosotros podríamos tener para captar el significado que nos intenta transmitir la persona o el sujeto de investigación. Entonces, hay dos extremos y en ese sentido, Michael Iwama también habla de puntos fuertes y de debilidades del modelo, que no es un modelo que sea universalmente aplicable, sino que eh, hay algunas características que nos podrían orientar a su aplicación y no es un contexto que intente entregar una descripción o una explicación universal de los fenómenos que se dan en torno a la ocupación. Entonces, uno de los procesos que nosotros podemos hacer para la aplicación, como yo les decía hace un rato, es poder apreciar al cliente o usuario en contexto. Y aquí yo podría también agregar una distinción que también observarnos a nosotros. A ratos esta abstracción que se produce de el medio social, de las representaciones culturales, es importante también tenerlas presentes para poder ser más sensible a lo que está pasando en los ambientes en los cuales las personas se desenvuelven. Después de eso, introducir lo que es la metáfora del río y identificar los elementos. Acá nosotros vemos un corte transversal del río que también puede ser trabajado de manera horizontal. Luego vamos a ver algunas imágenes en donde hay distintos ejemplos. Se identifican, bueno, el agua, las rocas, los troncos, el fondo y el lecho del río, que también para nosotros como terapeutas tenemos que direccionar un poco la entrevista para poder obtener los diferentes niveles de información que el modelo sugiere. Después de eso, es importante poder priorizar las problemáticas que surgen en torno al modelo. Y ahí nosotros conversamos con la persona ya, pero de todo este panorama que nosotros hemos dibujado, ¿qué es lo más importante para usted? Entonces ahí nosotros hacemos una lista de priorización y en este caso es cercano también a lo que es el modelo canadiense, cuando nosotros hablábamos de que, bueno, priorizamos y nos escapamos un poco de la visión biomédica. Nosotros no hablamos de problemas de salud específicamente o enfermedad, sino que acá se describe principalmente como problemas o dificultades, que es un nombre que tiene menos carga también desde los modelos con los cuales nosotros hemos trabajado o nos hemos formado. Entonces, aquí nosotros podemos observar algunos en el paso 4 puntos en los cuales la terapia ocupacional puede intervenir. Y a ratos igual puede estar en interacción con los puntos fuertes que va a describir el usuario, porque los troncos tienen que ver con características personales positivas o negativas. Nosotros, claro, trabajamos en base a observar dificultades que son referidas por el usuario, que son las piedras, pero eventualmente no todo en la vida de las personas es negativo, ¿ya? O es en torno al déficit, sino que también es importante poder identificar aquellas fortalezas.
Ahora, si es que no existen, el usuario no las refiere, es interesante porque es igual importante poder desarrollarlas. Después de eso, del paso 5 intervenimos, realizamos diferentes tipos de actividades y en la intervención nosotros complementamos con diferentes tipos de modelos que pueden estar más asociados a estructura y función corporal, porque este, al igual que los otros modelos que ustedes han revisado, basados o centrados en la ocupación, es un modelo también que es genérico. Entonces es la base de la intervención y después de eso nosotros vamos generando una eh, secuencia o un encadenamiento con otros modelos para poder aludir a las necesidades detectadas en la evaluación. Y nuevamente se genera en el paso 6 una evaluación del proceso para observar qué es lo que está sucediendo. Es importante que cuando nosotros hacemos lo que es la evaluación y la intervención, también hacemos la formulación de los objetivos, que es dialogado también con el usuario, porque de lo contrario perdemos esta perspectiva también centrada en el usuario, que es algo que está implícito en el modelo del río. Algunos ejemplos de aplicación en donde se identifican distintos elementos, si se dan cuenta, vemos un dibujo que es horizontal, pero lo que es importante es que a los lados se van también generando rótulos que van a indicar el significado de cada uno de los elementos. Significado personal, porque sabemos eventualmente qué es lo que podría significar una roca en cuanto a sus propiedades, pero las propiedades para la persona es más importante para este modelo tener presente. Otra representación también, con muchos apuntes, porque es importante en ese sentido para nosotros precisar bastante bien y en ese sentido confirmar qué es lo que significa cada uno de los elementos es fundamental para evitar esto que comentábamos hace un rato de los peligros de utilizar, peligros o riesgos de utilizar metáforas en investigación social. Más ejemplos de aplicaciones del modelo del río. eh, y bueno, es importante una vez que ya tenemos una idea y de cómo surge, poder hacernos la idea finalmente si es que este modelo que surge en un contexto tan extraño o ajeno, distinto, como es Japón, eh, puede ser aplicado en un contexto del sur. Y fue una de las presentaciones que realicé en el Congreso Mundial de Terapia Ocupacional que se hizo acá en Chile, en donde hicimos la presentación de la tesis de pregrado, que es algo que ustedes tienen que trabajar pronto. Por lo tanto, también no está de más decirle que si se animan a poder trabajar en una temática similar, están bastante bien eh, orientados desde esta perspectiva que considera también las representaciones en donde nosotros vivimos. Entonces, ¿cuál era uno de los objetivos de esta investigación que nosotros hicimos en nuestro pregrado? Era observar cuáles eran las bases conceptuales y prácticas del modelo, que en ese entonces eran menos conocidas, eh, poder observar los aspectos culturales de la cosmovisión de los usuarios en los cuales nosotros trabajábamos y el tercer objetivo es interpretar la aplicación del modelo. Entonces lo que nosotros hicimos fue estudiar el modelo en el objetivo uno, en el modelo, perdón, objetivo 2 es observar lo que es la realidad de los usuarios en donde nosotros trabajamos y la tercera es poder interpretar, o sea, a través de entrevistas y análisis de los datos, poder finalmente llegar a algunas conclusiones. Eh, Trabajamos con algunas matrices de datos para poder más o menos ordenar qué es lo que Michael Iwama declara en torno al modelo del río. Eh, Habla varias veces de lo que es el budismo, como yo les comentaba, taoísmo, budismo zen, y cómo nosotros podemos hacer una organización de todo eso para poder comprender finalmente cómo influencia a lo que es el modelo del río.
Después, en lo que es la observación de la cosmovisión de la realidad de los usuarios, hay cuestiones que tienen que ver con el contexto, con la cosmovisión y con también la perspectiva de salud. Entonces, todos estos conceptos, perdón, surgen en torno a esa eh, investigación que nosotros estuvimos haciendo. En torno a lo que es la aplicación del modelo, ya la comprensión, recursos materiales, pertinencia y también lo que surge en los grupos de discusión que nosotros trabajamos o desarrollamos fueron eh, relacionados con estos conceptos, como por ejemplo en la pertinencia, todo lo que tiene que ver con memoria, lo que es el tema de las personas podían recordar fácilmente una vez que nosotros volvíamos después de la aplicación del modelo, no tenían dificultades en explicar incluso lo que les estaba pasando, porque esta metáfora les permitía también empoderarse de una herramienta de poder hacer insight, por así decirlo, ¿sí? Entonces, estas fueron algunas cosas que nosotros fuimos observando. Fue publicado en el Congreso Mundial de Terapia Ocupacional con una presentación oral corta. Los autores, trabajamos con Karim Delano y Olga Vázquez. Olga fue antropóloga que nos asesoró desde el punto de vista metodológico y tuvo bastante buena recepción. Incluso pudimos compartir con Michael Iwama, que le pareció un trabajo bastante interesante. Después de eso volvimos a presentar en el congreso siguiente que se hizo en Japón, pero esta vez aplicando el modelo del río, pero haciendo un paralelo con los determinantes sociales a través de estudios de caso, 3 casos de personas con situaciones de salud desde el punto de vista de la salud física, cómo podían ellos identificar aspectos a través de la aplicación del modelo del río y también cómo se relaciona con lo que son los determinantes sociales de la salud, que es un planteamiento de la OMS que habla principalmente de que la salud no es solamente aspectos biológicos, sino que también las condiciones en las cuales nacen, crecen y se desarrollan los sujetos de diferentes comunidades. Entonces, dice que el análisis revela la pertinencia y la sensibilidad del modelo del río para guiar la evaluación e identificar categorías a determinantes sociales. Entonces, fundamentalmente es que este modelo, cuando se trabaja, es un enfoque bastante cercano a lo que se propone dentro de lo que es la OMS. Fue presentado en un póster eh, en Yokohama el 2014. Entonces, después, eh, algunos resultados, que esto yo creo que es un poquito más específico, lo vamos a obviar. Entonces, se refiere acá a la presentación como observar ya desde el fluir, ya hay algunos significados, por ejemplo, que tienen que ver con lo que tiene que ver con la aplicación primero y después de eso pasamos a las matrices que yo habitualmente sugiero trabajar, en donde nosotros vamos viendo los elementos, paredes, rocas, troncos, pero también vamos haciendo un símil con el significado. Nosotros lo vamos anotando o si tenemos una grabadora, vamos registrando por voz aquello que quiere decir también el sujeto para evitar errores en lo que es la interpretación. Eh, Aparece aquí todo lo que es la interpretación de cada uno de los elementos, principalmente como para mostrarle a ustedes ya de qué es lo que se trata. Hay una tabla que es de otro caso que en algún momento hemos presentado, que hemos trabajado, de lo que es la aplicación del modelo del río en un usuario con una condición de salud crónica, eh, principalmente lo que es dolor eh, crónico de característica no oncológica, en donde hacemos un antes y un después en torno a la aplicación. Lo que es importante es que aquí se va categorizando en estas columnas
cada uno de los elementos del río, ambiente, recursos personales y obstáculos del flujo, en donde nosotros podemos hacer una lista y después de eso poder hacer una interpretación mucho más eh, cercana a lo que el usuario nos plantea. La evaluación del dolor, y esto es principalmente para graficar que el modelo se combina con diferentes modelos mucho más asociados a lo que es la condición de salud o condiciones de enfermedad. ¿Ya? No hay problema, no hay dificultad con eso y después de eso se hace nuevamente en este caso, una evaluación. Acá nosotros vamos generando algunos objetivos a corto plazo, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, a los dolores constantes, que logre identificar técnicas de protección articular en actividades cotidianas, que es algo que nosotros hemos conversado cuando tenemos que redactar objetivos ya en torno al logro. Acá nosotros igual podemos hacer el trabajo y pasarlos a un formato de tipo SMART para poderlos hacer mucho más cuantificables. Principalmente, la idea de esto es que ustedes vayan viendo que lo que ustedes han trabajado previamente y que conocen respecto al modelo tiene que ser ordenado y categorizado para que tenga mayor sentido e impacto también. Eh, ok, algunas reflexiones finales. Bueno, hablábamos de lo que es la interculturalidad, que tiene que ver con la interacción entre culturas. A ratos nosotros lo observamos como un concepto que es un poco distante, un poco ajeno, pero con estas imágenes que nosotros vimos al principio nos damos cuenta que la cultura, la tradición local está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Tenemos contextos también en los cuales hemos sido formados, criados en torno a lo que es la cultura rural, representaciones rurales. Nosotros escuchamos hablar a nuestros padres y se refleja también todo esto que nosotros estamos comentando ahora. Por lo tanto, es importante desarrollar estas competencias eh, que tienen que ver con desarrollar lo que es la sensibilidad, ¿ya? Y poder también de a poco adaptarse, no imponer sistemas de creencias, lo que son aspectos morales, ¿ya? O éticos. Y esto se trabaja por medio de lo que es instrumentos culturalmente seguros, como los que propone el modelo del río. Eh, bien, es un tema que es bastante interesante. Hay algunos documentos en la red que hacen una descripción evidentemente más detallada, más académica de cada uno de los elementos del modelo, mm, hasta cierto punto porque son fáciles de transmitir, son fáciles de comprender. Lo que yo siento que es un poco más complejo es poder sistematizar la interpretación del usuario y para eso tenemos algunas matrices que pueden ser utilizadas para que ustedes vayan transcribiendo la información y evidentemente después de eso se trabaja lo que es la propuesta de los objetivos, que tiene que ver siempre con un enfoque centrado en el usuario. Por lo tanto, conversar los objetivos después con los usuarios es fundamental para no perder el foco. Ok, entonces si tienen dudas, para que vayamos conversando y de lo contrario estaríamos listos por hoy. Vamos a dejar de grabar. Ahora la idea es que si es que no hay dudas,